En las 2 horas siguientes, en tiempo real, el año 62, claro, era muy innovador, un tiempo, eso sí, como era aquel tiempo, el tiempo en blanco y negro, Cleo regresa a su casa, constata el vacío en el que se encuentra su relación de pareja, que comparte con un bon vivant, un dandy que interpreta a José Luis de Vilallonga, que José Luis de Vilallonga estos papeles los interpretaba casi gratis, ¿no? Por ejemplo, el que viene en Desayuno con Diamantes, es como James Mason haciendo de oficial alemán, ¿no? Dice, no, yo esto lo hago gratis, ¿no? Bueno, recibe a 2 amigos músicos, canta Saint-Ouen, no, tampoco voy a cantar Saint-Ouen, se purifica, desprendiéndose de una espantosa peluca rubia, y emprende a continuación, como si fuera una lánguida reencarnación de Dante, un recorrido por los afectos y escenarios de una vida cuyo final presiente, prematura y tristemente truncada, en donde la joven aspirante a actriz no va a aceptar a completar ninguno de sus sueños. Sin embargo, la ilusión regresa cuando al final de su descenso a los infiernos luminosos del París, en el que componían, lo tengo que decir, Michel Legrand, Georges Delerue, Michel Bocquet, Charles Dumont, dirigían Louis Malle, François Truffaut o Jacques Demy, y sobre todas las cosas, cantaba Edith Piaf, nuestra Edith Piaf, la cantante del humanismo cristiano por excelencia. Cleo conoce a Antoine, un soldado de permiso que esa misma madrugada ha de regresar a la guerra de Argelia. Lo interpreta Antoine Boussellet. Bueno, Cleo entabla con Antoine una de esas sencillas y genuinas conversaciones que inician un amor eterno, como la charla de Paolo y Francesca de Rimini en la comedia de Dante, cuando se ponen a leer el Lanzarote del lago de Chrétien de Troyes, y reúnen las fuerzas suficientes gracias a Antoine ir al hospital y enfrentarse con la verdad, y la verdad hermosa que nos acompaña a todos cuando nos encontramos instalados en el humanismo de inspiración cristiana. Y esa verdad, amigas y amigos, es que la vida consiste en luchar. La vida, como decimos en España, consiste en tirar para adelante. Y luchar y tirar para adelante. Y luchar y tirar para adelante una y otra vez. La vida es caminar. Avanza la persona que se mueve y que se mueve en comunidad. Las noticias que recibe Cleo la obligan a no rendirse, porque la vida le ofrece una última oportunidad de aferrarse a ella con esperanza racional y con el soporte incondicional de un amor que ha nacido precisamente gracias y en la dificultad. Cleo aprende de Antoine una lección. Los grandes sentimientos están integrados por pequeñas verdades. La lección del humanismo cristiano del siglo XX. La lección suprema que nos brinda en sus memorias un católico en movimiento llamado Jacques Delors. Cada persona es única e irrepetible, pero saberlo en cuanto cristianos no nos coloca en una posición de superioridad, sino antes bien de responsabilidad, de compromiso y de servicio. Saberlo en cuanto cristianos significa que debemos emprender un camino que es propio y compartido a la vez, un camino de persona y de comunidad, porque es en el camino, dinámicos y no estáticos, donde nos encontraremos con la realidad. Cleo recupera el amor, la salud y el sentido de su existencia cuando sale de su vivienda confortable y se enfrenta a la realidad con alegría, con humildad y con sencillez. La crisis de la democracia, lo decía también Jacques Delors, y nada menos que en 1994, hace exactamente 25 años, mucho antes de que estallara la crisis global de 2008, cuando parecía que la democracia había triunfado, como si el destino de la democracia fuera triunfar. Y él se mostraba ya entonces muy escéptico ante el verdadero contenido de ese presunto triunfo. La crisis de la democracia, decía Delors, reitero yo, no es material, sino espiritual. Hace ahora exactamente un siglo, mientras la revolución comunista estallaba en Baviera y a escasos metros del líder revolucionario de Kurt Eisner, del despacho del líder revolucionario, Max Weber ofrecía la conferencia La política como vocación, que habría de convertirse en el fundamento de su libro, que según la traducción al castellano, el Politik als Beruf, bueno, según la traducción que manejéis, el político y el científico, política y ciencia. Bueno, en esa conferencia, como recientemente ha venido a recordar otro pensador alemán, realizador de cine también, Alexander Kluge, Max Weber incidía en dos características esenciales del accionar político. En primer lugar, la vocación, que es un término seguramente muy solemne, tiene un contenido aplicado muy concreto.
El político es un servidor que se compromete con cada ser humano al que va destinado su actuación y por tanto se siente responsable y solidario con el sentido íntegro de cada existencia. La vocación hace imposible la indiferencia. Que quiera vivir indiferente, que no se dedique a esto. Pero, en segundo lugar, como la vocación no discrimina absolutamente a nadie, la política se convierte en una obligación, en una imagen muy plástica que crea Max Weber, enérgico y lento taladrar de tablas duras con pasión y sentido. Es decir, hacer política no es acudir buscando el espacio blando que rodea la tabla dura, más fácil de perforar, sino enfrentarse con la dureza, con la resistencia, la incomprensión e incluso la irracionalidad del adversario y no digamos del enemigo. Afrontar con resolución, firmeza y determinación lo imposible, porque a estas alturas de la historia ya sabemos que la política no es el arte de lo posible, la política es el arte de lo imposible. Como demócratas hemos tendido a olvidar la vocación y sobre todo a evitar perforar tablas duras y muy especialmente a la hora de afrontar el problema de los populismos. Ante la irrupción de los populismos, las tres únicas opciones a las que han venido acudiendo las grandes tradiciones políticas democráticas, la humanista cristiana incluida, han sido muy elementales. En primer lugar, o bien adoptar las propuestas populistas e incluso su lenguaje, a veces en parte, a veces casi totalmente. En segundo lugar, o bien intentar proceder al, como decimos en España, blanqueamiento y captación para la vida ordinaria del sistema democrático dentro de grandes acuerdos programáticos, políticos o electorales, o bien la tercera de las opciones es la suma de las dos anteriores. Es algo que está protagonizando en estos momentos un partido político español en la comunidad autónoma de Andalucía. Con vuestra venia y del rector. Prosigo. Todas estas estrategias, las tres, son letales para la democracia. Porque los populismos han llegado para dinamitar la democracia y la convivencia, para fracturar primero y después domesticar y o aniquilar a los demócratas. Porque los populismos acuden siempre en auxilio del vencedor. Porque los populismos están procediendo a una comprensión cínica pero lúcida, o lúcida pero cínica, de lo que está pasando realmente en el mundo. Porque los populismos, en plural, son proteicos, son mutantes, se adaptan y se instalan en la vida del siglo XXI como los autoritarismos y los totalitarismos lo hicieron en la vida del siglo XX, como siempre en la historia, con la misma demagogia, con la misma desvergüenza, con la misma falsedad, pero también con la misma eficacia. En 1798, a su regreso de la campaña de Egipto, el general Bonaparte, hay mucho bonapartista, hay mucho Bonaparte suelto por el mundo, le encargó al abate Sieyès que redactara un proyecto constitucional para Francia. El sesudo futuro cónsul del triunvirato, que iba a formar con Bonaparte y con Dicot, elaboró rápidamente un texto constitucional basado en tres grandes principios: la libertad, la ley y la indivisibilidad de la República. Bonaparte le recibió tras triunfar en su 18 de Brumario, recibió el texto de Sieyès, empezó a leerlo, Bonaparte empezó a reírse también y le dijo riéndose a Sieyès que en verdad únicamente existían dos principios constitucionales: la acción y la sorpresa. Ya lo había demostrado tanto Robespierre para aniquilar a Danton, como lo demostró después Tallant para aniquilar a Robespierre. Atacar a fondo. Si os gusta la esgrima, tirar a fondo, como en la esgrima, hasta la destrucción total del enemigo. ¿Qué está pasando en el mundo? Me diréis, Enrique, están pasando tantas cosas. Bueno, yo voy a tratar de hablar de una o dos. Bueno, en primero que todo, el poder político, que durante la segunda mitad del siglo XX conquistasteis con tanto sacrificio la ciudadanía de las grandes naciones democráticas como España, como Chile, y ya sabéis, en enorme medida gracias al humanismo cristiano, es un poder que, como el reloj de arena en el que se había convertido la existencia del príncipe de Salina, tanto en la novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa como en la película de Visconti, la existencia del príncipe de Salina en El gato pardo, se giró.
el reloj de arena se da la vuelta. Cuando giramos un reloj de arena, en un principio los granos que comienzan a caer parecen casi infinitos. Parece que la arena no se va a caer nunca. Pero cuando se aproxima el final, cada grano de arena cae pesadamente. Casi puede detectarse su desplome de uno en uno, anunciando un final inexorable. El poder político se nos está filtrando entre los dedos como esos últimos granos de arena. Entre otros motivos, porque las nuevas formas de poder no necesitan ya estados, bueno, no digamos constituciones, para construir un marco de garantías jurídicas, es decir, un marco de garantías para la plenitud de la vida y de la dignidad humanas. Las nuevas formas de poder, los populismos, no han venido para servir. Los populismos han venido para mandar. Y para mandar basta con una terminal telefónica. Bueno, y con tener la capacidad de apretar un botón, ¿no? Que esto lo puede hacer más o menos todo el mundo. Pero en segundo lugar, ¿cuál ha sido la respuesta de las potentes sociedades democráticas, de nuestras potentes sociedades, frente a las nuevas formas de poder? Han reaccionado con energía y con convicción frente al ataque a la democracia. Han reaccionado reafirmando la validez y la vigencia de modelos constitucionales sumamente avanzados, y tomamos como referencia su vocación social, la aplicación del principio de subsidiariedad, la consiguiente profunda descentralización política y territorial en la toma de decisiones que antes describía magistralmente quien tiene autoridad para hacerlo, una figura como Josep Antoni Duran i Lleida, una figura histórica del humanismo cristiano y de la vida cívica y democrática española. Al contrario, la ciudadanía se ha inclinado por reconocer y ratificar en las urnas su propia y progresiva y acelerada pérdida de poder y de soberanía. La ciudadanía, que acuciada por un sentimiento de pérdida de control sobre su destino, y de manera absolutamente legítima, votó a favor del Brexit en el Reino Unido, y eligió a Donald Trump en los Estados Unidos, y a Jair Bolsonaro en Brasil, y respalda en Francia a Marine Le Pen, y Alternativa por Alemania en la República Federal de Alemania, y vota por la Liga Norte de Matteo Salvini, por el Movimiento 5 Estrellas en Italia, o por Podemos y por Vox en España. La ciudadanía que impulsó al exilio, o que entendió él que estaba legitimado para ir al exilio, que llevó al exilio a Carles Puigdemont, que se fue como si quisiera ser de Gaulle, y ahora yo creo que se parece cada vez más a Perón, ¿no? Y los CDR, no, al exilio, bueno, a abandonar España. Era un exilio irónico. Sí, a veces la ironía se ve en el texto, pero no en la intervención, ¿no? Bueno, y en todos los casos, en proporciones muy significativas, sí, ya sabéis que vamos, en España Celta hablamos siempre en modo irónico. Bueno, está colaborando decisivamente esa ciudadanía en la construcción de un futuro en donde, por mor de sus decisiones electorales, tendrá menos derechos, peores salarios, menores pensiones, menores oportunidades y una existencia más triste y más mediocre. Si yo fuera Hobbes y me hubiera leído y me hubiera creído todo el Leviatán, diría que incluso una existencia más corta. ¿Se puede luchar contra ese proceso? Hombre, pues claro que sí. La propuesta política del humanismo cristiano nació a comienzos del siglo XX para luchar contra ese proceso. Muy los procesos de cambio industrial, y especialmente en el capítulo del colonialismo y del imperialismo que condujo a 2 guerras mundiales. El humanismo cristiano lideró esa lucha en Europa y en América Latina durante décadas. El padres fundadores de Europa, de Alcide de Gasperi, de Adenauer, de Robert Schuman, fue una colosal respuesta política, llena de sentido, inteligente en el plan, profundamente democrática, plena de compromiso con la eficacia, la equidad y las oportunidades. En América Latina, el sentido de naturaleza transformadora y revolucionaria de la libertad amparada por la ley fue convertido por figuras como Eduardo Frei Montalva en una narrativa con alcance universal, humana grandeza y por tanto grandeza de la historia. Esa capacidad de no sucumbir populista y no sucumbir ni por debilidad ni por interés partidario al humanismo cristiano hoy, 12 de enero de 2019,
y sobre todas las cosas en una garantía democrática. Con nosotros la ciudadanía pueden estar tranquilos y seguros. Nosotros somos una garantía democrática. Nosotros no estamos aquí para pactar ni con Podemos, ni con Vox, ni con el Podemos o el Vox de turno. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Sin duda, otras tradiciones ideológicas pueden ser una garantía democrática también. Pero el humanismo cristiano lo es de manera constitutiva. No podemos ser demócratas frente a la política ilusa de los... Es decir, la ficción. Nosotros podemos y debemos oponer la ilusión por la política, que no es la política ilusa, es exactamente lo inverso, sabiendo que la política es un estado permanente de integración de sentimientos cotidianos. En efecto, la política cristiano, resistente, historiador del derecho y anarquista por ese orden, es también ilusión. No ficción, ni ensoñación, ni artificio. La ilusión no ingenua, la ilusión que propone y construye. La ilusión firme, rotunda y convencida. Como diría Henri Bergson, la negación de la oscura negación. La ilusión que no sobreactúa. No somos como un mal tenor de ópera que trata de compensar su ausencia de recursos musicales revolcándose por el escenario, es decir, sobreactuando. Que esto en los teatros de ópera se ve más cada vez, para así tratar de ganar, si no el aplauso, al menos la atención y la benevolencia del espectador. Nosotros no sabemos el papel, nosotros sabemos cantar, con la vocación de que nuestra voz se funda dentro de un infinito coro democrático y con la certeza de que mientras un humanista cristiano siga cantando, la democracia seguirá existiendo. Cuando hace algo más de un siglo, a finales de 1913, Marc Sanger fundó la Jeune République, la Joven República, decía que la concepción cristiana de la democracia debía servir para aportar prestigio a las virtudes cívicas y que en tal sentido la propuesta del humanismo cristiano aspiraba a convertirse en una suerte de concentrado democrático. Yo conocí de pequeño la leche concentrada, no sé si... Entonces, con un poquito de leche salían litros y litros de leche, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros, en el corazón del corazón de la democracia. Los riesgos de la visión humanista cristiana son obvios y seguro que se encuentran muy presentes en esta intervención. Yo, si queréis, ya os... me crítica como si esto fuera una purga stalinista y os resumo dos de esos riesgos. La confianza irreflexiva en el futuro y la confusión entre esperanza y optimismo menores de ellos. Pero es que el humanismo cristiano, y los humanistas cristianos estamos aquí, para eso surgimos para defender al ser humano concreto, para defender a la mujer y para defender al hombre, para que su existencia sea libre, plena y digna. Es por defender a la mujer y al hombre que defendemos la democracia, y eso nos convierte en esa garantía de que la democracia de la libertad, la plenitud y de la dignidad no deriva hacia formatos intolerantes, liberticidas, racistas o xenófobos. Y obviamente, como en los mejores momentos de nuestra historia, somos incómodos, somos molestos, concentramos la irritación, la agresividad y la hostilidad de los populismos de todo signo. Los ataques provienen siempre de ambos extremos. Buena señal, no, buenísima señal. El día que los populismos no nos ataquen, entonces sí que empezaremos a tener motivos para empezar a preocuparnos. Es verdad que nosotros vivimos en democracias difíciles y nuestro discurso debe vincularse de manera eminente con esa realidad, partiendo de un presupuesto básico. La democracia es una realidad históricamente excepcional. Yo no tengo la menor duda, Josep lo ha dicho antes o lo ha dicho casi, de que los pasados 40 años son los mejores de la historia de España. Claro que tenemos problemas, os los comparto cuando queráis, y os advierto de que necesitaré varias horas para simplemente enumerar esos problemas. Vengo de una sociedad problemática porque vengo de una sociedad viva. Vengo de un país en el que resulta imposible aburrirse. No, España en ese sentido no defrauda. Con todos los poderes del Estado, desde la corona a la universidad, particularmente mi universidad, pasando por el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sometidos a un profundo cuestionamiento. Eso que decía Woody Allen de Dios ha muerto, Marx ha muerto, yo no me encuentro muy bien, valdría también para todos los poderes en España.
pero también vengo de un país en que el 90% de la población cuenta con un centro universitario superior a menos de una hora en transporte público. El 90% de la población dispone de un hospital de referencia a menos de una hora en transporte público, y del país del mundo en términos proporcionales a su población en donación de órganos vitales y en trasplante de órganos vitales, que ocupa en primer lugar. Un país en donde no existe la pena de muerte y la aplicada en 1970 por un dictador, por parte de una dictadura que ha contado en las 13 elecciones legislativas que se han realizado entre 1977 y 2016 para elegir 350 diputados, tan solo un diputado en el Congreso, elegido en 1999. Solo ha habido un diputado franquista en España. De los 4.550 diputados, la proporción es 1/4.550 en cuanto a representatividad de esa dictadura en nuestras instituciones democráticas. De razón práctica, no puede vacilar en la defensa de la experiencia democrática que hemos venido compartiendo. En España, si uno es demócrata, no puede vacilar en la defensa del orden constitucional de 1978 y de todo el bloque constitucional. Eso quiere decir también en la defensa de los órdenes estatutarios, por ejemplo, en la defensa del derecho de autogobierno de las nacionalidades y regiones que integran España, de los pueblos que integran España. Venimos de la tiranía, de la vida corta y ardua, de la persecución del pensamiento libre y de la creatividad, de la ausencia de oportunidades, de la injusticia, la tristeza, del señalamiento del disidente, la mezquindad, la delación, la mediocridad y la brutalidad, por no decir de la caspa y de la cutrez. Venimos de la muerte. Hace ahora casi exactamente 40 años publicó sus memorias María Casares, hija de Santiago Casares Quiroga, que era el presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República cuando se produjo el golpe de Estado franquista. María Casares se exilió después en Francia y se convirtió en la actriz predilecta de los más grandes realizadores, la protagonista de Las Damas del Bosque de Bolonia en Robert Bresson o del Orfeo de Jean Cocteau. También deja de Albert Camus, el escritor que más amó España de la historia. Para María Casares, una dama de inteligencia inmensa, rictus siempre enigmático como buena coruñesa, elegancia irrepetible y sabia serenidad, la presencia de Camus era permanente. Decía: yo le amaba, él me amaba. Cuando amas y has sido amado, la soledad no existe más. Cuando se viene de la muerte, el amor, en cuanto deber responsabilidad por el conjunto de la comunidad, se hace más acuciante. No tiene sentido subirse al tren democrático si al final del viaje no llegan todos los vagones a la estación de destino. Y eso porque en las actuales coordenadas políticas y partidarias se ha suscitado un clivaje político que es el peor y el más peligroso de todos para la propia supervivencia de la democracia. Hasta ahora, en pleno desarrollo de la crisis, los populismos contraponían lo nuevo, lleno de vitalidad, limpieza, energía, ideas y generosidad abnegada, frente a lo viejo, es decir, lo enfermo, lo corrupto, moribundo, repetitivo y egoísta. Pero instalado ya el populismo en las instituciones, ya acreditada su ausencia de ideas, su corrupción, su nepotismo, su incompetencia o, en el mejor de los supuestos, su ignorancia enciclopédica, una nueva mutación posiciona un también nuevo y todavía más perverso discurso para la confrontación. Hemos llegado al momento decisivo de la historia, el momento en el que se enfrentarán ganadores y perdedores. Y como es natural, quienes se financiaron con millonarias donaciones chavistas, con cargo a informes fraudulentos o adquirieron mansiones de lujo, se erigen a sí mismos en portavoces de los perdedores. Lógico que si yo vivo en un chalet de 400 metros en Galapagar con una parcela de 5.000 metros, pues sea el portavoz de los perdedores de la historia, ¿no? Los demás somos los perversos ganadores, ¿no? Aquí tenéis esa lógica. Aquí tenéis, además de alguien que representa lo viejo, un ganador, que vivo en un piso de 90 metros en el centro de Madrid y estoy encantado. Mejor heladería de Madrid, en fin, ¿para qué necesito más? Pues nada, para hablar de la proximidad a todas las churrerías, ¿no? Bueno, no voy a hacer marketing churrero. De acuerdo, bien. Hemos pasado de la manipulación y de la falsedad al odio cínico y a la vocación de enfrentamiento civil. Habéis visto Casablanca de Michael Curtiz. Aquí se juega, decía el cínico comisario que interpretaba a Claude Rains cuando pasaba por las mesas de juego de Rix del cabaret que regentaba Humphrey Bogart, para que apareciera Ingrid Bergman y Bogart le dijera a Bergman aquello de: recuerdo la última vez que vi París, los alemanes iban de gris, tú ibas de azul. Y a mí porque nunca se me ocurrió decir esas cosas, ¿no? Bueno,
En fin, aquellos, pues supongo por eso me gusta tanto el cine, ¿no? Digo, bueno, a ver si soy capaz de jugar en Casablanca bien. Aquellos populistas, los de la Francia de Vichy, por ejemplo, eran también unos cínicos, quizás todavía más irresponsables. Ahora, más que irresponsables, son fanáticos que no vacilan en fomentar la fractura y el enfrentamiento social. Nada nuevo, porque en realidad los viejos son ellos. No hay nada más viejo en este mundo que el populismo, ¿no? Viene de la Roma republicana, ¿no? Y también los circunstanciales ganadores, es cierto. El fanatismo, decía Simone Weil, que llevó su solidaridad con la Europa sufriente hasta el ayuno y la muerte en plena juventud, es el cimiento de la tiranía. Y en la historia la tiranía es la regla y la democracia la excepción. Estamos así pues del lado de lo excepcional, de lo frágil y de lo vulnerable. No somos demócratas porque sea fácil, somos demócratas porque es difícil. El umbral de exigencia cívico es siempre más elevado en democracia que en tiranía. No digamos para quienes asumimos una identidad humanista y especialmente si se trata del humanismo cristiano. Pero eso significa que representamos la novedad. Y sin duda asumimos la representación de los perdedores, de quienes a lo largo de la historia carecieron de voz o de la fuerza suficiente para resultar audibles si es que tenían voz. Y lo nuevo en política, el año 2019, se reconoce porque hace las cosas de otra manera, por el lenguaje, los formatos, los recursos y la por el riesgo, por la capacidad, como Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, de saltar hacia lo desconocido. Cuando se acerca el periodista después de leer la declaración y dice: señor Schuman, pero esto es un salto al vacío, y le dice Schuman: uy. Sabéis que Schuman era hombre de pocas palabras. A veces me imagino cómo hubiera sido una conversación entre Schuman y yo. ¿Os imagináis quién es el que hubiera hablado más, ¿no? Bueno, representar la novedad significa regresar a los grandes escenarios de debate que probablemente considerábamos superados. Cada vez que diga algo irónicamente, voy a poner las comillas, ¿vale? Es decir, aplicar la misma lógica con la que vivimos. El amor y la amistad, por ejemplo, son sentimientos que una vez surgidos son permanentes. No refundamos cada día que nos es posible y en cada encuentro con nuestra pareja, con nuestros amigos. Siempre me llama mucho la atención un diálogo que en la maravillosa película de William Wyler, Los mejores años de nuestra vida, mantienen los padres que interpretan Friedrich Marx y Myrna Loy con la hija, que es Teresa Wright. Los padres llevan casados más de 25 años. Yo me aproximo al año 24, por cierto. Bueno, y le explican a su hija que llevar casado más de 25 años significa que han dado su unión por finalizada muchas veces y han vuelto a enamorarse muchas veces más a lo largo de su vida. Y que ese amor siempre renovado, que prevalece frente a cualquier forma de adversidad, ha dado sentido a la existencia. Que nadie tenga miedo si vacila en cuanto a sus convicciones. Como decía Pío Cabanillas, yo no sé si soy de los nuestros, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado en algún momento de su vida si sigue siendo de los suyos, ¿no? Que nadie se angustie por eso, ¿no? La identidad política y el compromiso cívico no son invulnerables al humano desgaste y bajo todas sus formas. Por eso habremos de reafirmar, esta vez en sociedades mucho más prósperas que las de antaño, que los procesos de transición y consolidación democrática, eso vale para Chile y vale para España y vale para Chile. Procesos de transición y consolidación democrática por vía pacífica tienen valor precisamente porque taladraron las tablas duras del autoritarismo y perforaron el acero espeso de la intolerancia, pero no a través de la fractura de la sociedad, sino a través de la amistad cívica, la concordia, es decir, el acuerdo entre los corazones. Habremos de reafirmar que vivimos el periodo de libertad más esplendoroso de nuestra historia. Tenemos una libertad espléndida, que nunca la existencia estuvo más abierta al impulso creador y transformador de cada ser humano concreto, de cada mujer y de cada hombre. Pero además la gran aportación aplicada al humanismo de la acción práctica y tanto la propia concepción de la acción política como a su materialización ordinaria, es decir, Josep habló antes de esto, pero con autoridad, no como yo, la centralidad superadora de la perspectiva agonal de las relaciones sociales y de la vida pública y la edificación de un orden político integrador. La edificación de un auténtico hogar para las libertades se convierte en 2019 como los grandes tiempos fundadores y refundadores de la democracia, es decir, en este tiempo, en esta era de la historia que acaba de comenzar, en la alternativa democrática y de convivencia imprescindible frente a todos los extremismos. La centralidad es más imprescindible que nunca. El gran Roy Jenkins
presidente que fue de la Comisión Europea entre 1977 y 1981, gran europeísta británico, llamó a sus memorias Una vida en el centro. Creo que es una lectura que merece mucho la pena. En las últimas páginas, el inmenso intelectual galés que terminó su vida como canciller de la Universidad de Oxford, tuvo mucha relación con mi maestro, que entonces fue rector de la Universidad Complutense, sostiene que la centralidad se convirtió, era por cierto el mayor experto británico en clarete, era un gran experto en vinos, sostiene, bueno, gran galés, sostiene que la centralidad, Roy Jenkins, se convirtió en la respuesta vital a la ausencia de puntos fijos. Que una persona creativa, inquieta, tolerante y amante del diálogo y de la convivencia, es decir, un demócrata en sentido profundo, únicamente podía ubicarse dentro de un amplísimo centro. Y a la hora de presentar y razonar la centralidad, los humanistas cristianos podemos y debemos ser proactivos, liderar la historia en sentido amplio, pero también la agenda política ordinaria en sentido estratégico. La historia no nos empuja, pero tampoco es una suerte de precipitación de la naturaleza ante la que cabe únicamente sucumbir o fundirse con ella, como mantenía Boris Pasternak al comienzo del doctor Zhivago. El año pasado, sabéis que se cumplió el 60º aniversario de la obtención del Premio Nobel de Literatura por el doctor Zhivago. Y Olga Vinskaya, la que fue su segunda y última mujer, en sus memorias, que claro, el premio Nobel a Pasternak causó sensación en la Unión Soviética de Khrushchev. Pasternak se había encargado una dentadura el año 46, la dentadura llevaba 12 años sin llegar, y súbitamente una semana después de obtener el premio Nobel le llaman del hospital para decir que está la nueva dentadura lista. Y le dice Pasternak a Olga, dice: querida Olga, todo lo que merece la pena en esta vida llega siempre demasiado tarde. Dice: la gloria y la belleza. Para Pasternak, evidentemente, que no podía ir a recoger el premio, que no iba a recibir una corona sueca, era mucho más importante la dentadura que el premio Nobel, ¿no? Bueno, es comprensible que tuviera esta comprensión de la historia. Bueno, pero no, pues la historia es libertad humana. No podemos resignarnos a la idea de actuar a remolque de los acontecimientos. Hacer historia equivale a concentrar nuestros esfuerzos en la formulación y propuesta de nuevos objetivos, pero objetivos compartidos. En los últimos días de 1968, tras abandonar la presidencia del Consejo de Ministros de la República Italiana, después de 5 años ininterrumpidos en el ejercicio del cargo, y al frente del nada casualmente denominado, por lo tanto, Gobierno Largo, Aldo Moro se presentó ante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en Roma. Evidentemente todos sus camaradas esperaban un balance de gestión, especialmente porque su gestión había sido brillante, pero no conocían lo suficiente a Aldo Moro. Lo que hizo Aldo Moro no fue presentar sus logros, que habían llevado a un resultado electoral el 68 mucho mejor que el 63. Lo que presentó fue un documento de 20 páginas llamado Una política para los nuevos tiempos, en donde no dedicaba ni una línea a sus resultados de gobierno y concentraba todas sus energías, sus enormes energías, en una propuesta para el tiempo que se iniciaba. Creo que ese documento, moroteo, bellísimo, nítido, ordenado, dotado de la claridad, la concisión y la precisión del mejor Moro y del mejor humanismo de la razón práctica, se encuentra plenamente válido en la definición de un conjunto de renglones de actuación a través de los cuales Moro pretende, en sus propias palabras, recuperar el tiempo perdido, reconquistar la confianza en la propia fuerza y en la propia capacidad de interpretar y de liderar la realidad social y la función del humanismo cristiano en la vida nacional, y sobre todo de conjurar un voto meramente de castigo que, dice, como si lo hubiera dicho ayer, pone fatalmente en crisis a la democracia. No había populismos en Europa en 1968 y ya se temía un voto de castigo hace 50 años. Esto es noviembre, 21 de noviembre de 1968, y ya se temía ese voto de castigo. Un voto populista que es para el ciudadano tentación cuando la lectura de la realidad se reduce a fórmulas esquemáticas. Las soluciones parecen sencillas y el político se convierte en un irresponsable. Bueno, yo basándome en ese documento me voy a permitir que esta conferencia pretende ser un aporte cristiano o un aporte de un humanista cristiano a la crisis de la democracia.
en actualizar hoy ese documento de Aldo Moro. En fin, evidentemente mucho más modestamente, ya me gustaría a mí ser, en fin, un extremo del cordón del zapato izquierdo de Aldo Moro. Yo quiero sintetizar, digamos, el documento, actualizar ese documento para proponeros algunas líneas de actuación. Bueno, ¿qué es lo primero que entiendo que debemos hacer? Garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas. Me permito añadir que cuando las instituciones democráticas no tienen complejos ni vergüenzas a la hora de defender y esgrimir su legitimidad, avasalladora legitimidad democrática, el populismo, que como toda alternativa basada en el miedo y en la descalificación es siempre cobarde, retrocede. Acá habéis tenido debates con políticos y líderes populistas en distintos medios, en distintos foros. Como te tengas fuerte, reculan. Tienen más o menos para medio asalto. No hay espesor. Me diréis, entonces no hay tablas duras que taladrar. Bueno, es que a lo mejor empezamos a perforar las tablas duras y resulta que no es tan complicado la operación de perforamiento. La democracia que anhelábamos en medio de nuestras dictaduras, medias dictaduras que padecimos, era la democracia que tenemos. Yo cuando pienso en la democracia por la que luchaba mi padre, pues muy básicamente, y mira que era crítico, la democracia que tenemos. Pero es una democracia imperfecta, o tal y como la adjetivó Aldo Moro, y lo es por definición, incompleta. Lo decía nuestro rector en la presentación esta mañana. La democracia se desarrolla y se completa en democracia y con más democracia, no bajo la descalificación, la coacción y la agresión. O dicho de otra manera, lo subversivo, antisistema y revolucionario hoy es defender las instituciones del Estado de Derecho. Los populismos son la fuerza de choque del sistema aberrante que viene, del sistema aberrante que quiere venir. Son unas fuerzas de sistema. Y los demócratas, no digamos los demócratas de inspiración cristiana, somos los enemigos de ese sistema que quiere instalarse. Volvemos a ser los cristianos alborotadores de la Viena de 1938. No sé si os han contado que cuando se materializó el Anschluss, es decir, la anexión de Austria por el nazismo, los jóvenes de Acción Católica se fueron a Stephansdom, a la Catedral de San Esteban de Viena, y empezaron a rezar y a cantar en el púlpito desde el que Comenius pues hablaba a los vieneses a finales del siglo XVI. Evidentemente fueron rodeados por 2000 nazis que venían enfebrecidos porque acababan de ganar abrumadoramente el referéndum. Naturalmente vino una dotación de la policía vienesa que contó, parece que era 11 católicos, 11 chicos y chicas de Acción Católica, 2000 nazis vociferantes, y dijo el jefe de policía de Viena: detengan a esos católicos alborotadores, ¿no? Probablemente les salvo, ¿no? Bueno, pues volvemos a saber esos católicos alborotadores, una fuerza antisistema, como entonces. En segundo lugar, recordar que el humanismo cristiano es una acción política comprometida con la emancipación del ser humano y la justicia, y por lo tanto debe entender su acción y su presencia en las instituciones, como dirá Moro, una gran obra de renovación, como fuerza de reforma. Hace 20 años un ciudadano chileno que se llama Gutenberg Martínez Ocamica ya publicó un libro que se llamaba Democracia Cristiana, Cambio y Reforma, ¿no? Pues eso es lo que es el humanismo cristiano: cambio y reforma. Y esto está escrito y acá hace 20 años. La centralidad humanista es la reforma que no se detiene, que ni se conforma ni se resigna. La revolución a través de la ley de Robert Schuman, la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva, la renovación permanente, el ideal de civilización que porta consigo el cristianismo. Y especialmente en tiempos, como dice Moro, como si viviera en 2019, de violencia, de confusión inquietante y paralizante, de esquematismo, de simplificaciones y de imposturas. 3. Está ya conjeturando todo el auditorio en dónde se va a detener la enumeración. Va por... Os puedo decir que terminada la enumeración casi va a terminar la intervención. En fin, tranquilidad. ¿De acuerdo? Dice, no, conociéndole, estos son 10 puntos. Este es un hombre muy estructurado, este es un hombre muy... Enrique es muy previsible. Bueno, en tercer lugar, bajo esta superficie preocupante, discurre una nueva humanidad que desea hacerse presente y que es la irresistible fuerza motriz de la historia.
Bueno, ¿en qué consiste esta nueva humanidad? ¿Cómo le hacemos llegar nuestro mensaje? Es tan simple y tan complejo como entender que en esa humanidad cada persona busca afirmarse en cualquier condición social, de la escuela al trabajo y en cualquiera de nuestros países. Esa persona no es hostil a los principios democráticos. Quien está votando a Podemos o a Vox no es hostil a los principios democráticos. Si sumamos el voto de Podemos y de Vox en las pasadas elecciones andaluzas, nos aproximamos ya al 30% de los votos. De repente hay en Andalucía un 30% de ciudadanía antidemocrática y falsa. No es así. Incluso esas personas creen en la solidaridad y en la igualdad, en la convivencia. Preguntadle a cualquiera de los votantes de estas fuerzas. Pero esa persona detesta también el cinismo y la falsedad que han dominado la vida pública y la actividad política. No entiende la prudencia de decir la verdad y no cree en una ética pública tibia y no comprometida, sino en una ética profundamente humana, que piensa, habla y actúa con claridad a favor de la vida y de las dignidades humanas. 4. Eso significa que el servidor público debe tomar conciencia de que se encuentra en primer lugar ante un deber complejo y difícil. Es verdad que estamos en pleno cambio de época, pero la validez de la solución democrática es la misma hoy que hace un cuarto de siglo o medio siglo. Y ello comenzando por la integridad y la intangibilidad de la vida y la dignidad humana. Por eso la validez de la política es la misma y la validez política es la validez de los políticos. La política es válida. Los políticos, los servidores públicos, sois y somos válidos. El político es capaz de integrar todas las fuerzas vitales de personas y comunidades al servicio de un proyecto de vida común. La política es la ciencia de la vida. No es la biología. No sé si hay algún biólogo o bióloga presente. No. La ciencia de la vida es la política. No de la subsistencia o de la supervivencia, de la vida genuina, de todo cuanto hace que la existencia humana sea digna de esa denominación. Los historiadores, a lo mejor habéis leído Merleau Bloch cuando decía que la historia aplicaba la metáfora del paisaje, ¿no? La ciencia que integraba, ¿no? Aplicar la metáfora del paisaje en la actividad pública es tarea de la política. La política es la ciencia de la vida. 5. Servir a la democracia exige participar. La participación es uno de los nombres contemporáneos del amor. Las estructuras políticas e institucionales deben hacer de la participación de la ciudadanía su prioridad y estudiar todas las fórmulas que posibiliten la presencia de cada ser humano en la toma de decisiones. La experiencia histórica de las asociaciones de católicos franceses, que había asociaciones de obreros, estudiantes, sindicalistas, mujeres, jóvenes, agricultores, que convergían dentro del movimiento republicano popular, es extraordinariamente interesante. La solución movimental permitió que los católicos pudieran pasar a la clandestinidad y nutrir a la resistencia durante la ocupación nazi. La solución movimental es además una alternativa de inteligencia, voluntad y fe, o como decía Simone Weil, el genio, el amor y la santidad tienen sentido únicamente cuando construyen. Un genio solitario, un santo solitario, una persona muy amorosa solitariamente. Los cristianos de uno en uno, decía siempre recordado y querido párroco Cristóbal Mirones Renedo, los cristianos de uno en uno no servimos para nada. Trabajar en movimiento significa unar todas las fuerzas que dentro de una sociedad edifican. 6. Eso significa que el papel de los partidos políticos debe ser sometido a una profunda revisión. Aldo Moro defiende la validez del partido en el que militó desde su creación hasta su asesinato, pero como una herramienta, dice Aldo Moro literalmente, capaz de consolidar, estamos en 1968, consolidar y profundizar la plataforma de la política del centro izquierda. Es una herramienta al servicio de una plataforma. Es decir, las organizaciones políticas deben ser capaces de construir nuevas formas de agregación e integración de sensibilidades en donde los partidos son herramientas necesarias pero no suficientes. Plataformas en donde la ciudadanía encuentre cauces flexibles y no rígidos, abiertos y no cerrados. Una ciudadanía en movimiento exige instrumentos de participación dinámicos. 7. Debemos reafirmar los principios que nos trajeron aquí, o como diría Aldo Moro, los valores dados. Aldo Moro era particularmente insistente en la necesidad de revisar compromisos e ilusiones, en la política como en la vida. Cada día de servicio a nuestros conciudadanos, que en nuestra visión del mundo son y siguen siendo nuestros hermanos. En profesiones como la mía, si el docente no parte del presupuesto de que sus colegas, y permitidme el salto cualitativo, la diferenciación cualitativa,
sobre todo sus estudiantes, son sus hermanos, es que no ha entendido en qué consiste esto de la enseñanza, ¿no? Porque ¿eso qué significa? Que los servidores públicos, los políticos en sentido amplio, no necesitamos el permiso de nuestros conciudadanos para quererlos. Y eso es una oportunidad para constatar que no nos equivocamos en la apuesta que hicimos. Lo decía antes Josep, que él iba a ser político hasta el final de su vida. Por fortuna para Cataluña y para España, pero es que el que es político, es que es verdadero político, lo es toda su vida también. Y eso significa recordar y reiterar, y hasta la fatiga del interlocutor, que sobre todas las cosas los servidores públicos lo somos para compartir nuestra plena convicción en la verdad y en la belleza de la vida. Un verdadero político es un transmisor de alegría y de entusiasmo, y el que no se sienta con fuerzas para transmitir alegría y entusiasmo, que se dedica a otra cosa, que no se dedica a la política. Sí, ¿hay un deber de transmitir alegría y entusiasmo? Sí. Es que si no estás entusiasmado, no puedes dedicarte a la política. 8. Sí, acertasteis en el pronóstico de cuántos puntos eran. Tener fe en nosotros mismos. Debemos tener fe en nosotros mismos. Perdón por la deformación profesional, pero en este punto es y además en profundidad la historia. No es legítimo recordar en dónde se encontraban nuestras sociedades cuando líderes de inspiración humanista cristiana se hicieron cargo de responsabilidades de gobierno y lo hicieron tras periodos dictatoriales prolongados y guerras devastadoras. Por cierto, eran esos líderes de procedencia aristocrática o manejaban recursos o tenían una identidad plutocrática. ¿Fueron las cosas fáciles para ellos? ¿Habéis leído los diarios de sesiones de la Asamblea Francesa, las cosas que le decían a Robert Schuman? Los mismos que habían pactado con Hitler el reparto de Polonia, es decir, los mismos comunistas que habían pactado con Hitler el reparto de Polonia en agosto, el 23 de agosto de 1939. Para ellos las cosas fueron más o menos fáciles que para nosotros. Son más fáciles, estoy convencido. Y hoy, igual que ellos defendieron y quienes luchasteis contra la dictadura en Chile, la democracia, la libertad, la verdad, la justicia y la belleza, nosotros recogemos la misma antorcha humanista. 9. El humanismo cristiano es una alternativa democrática y popular. La lealtad al Estado de Derecho se basa en la convicción de que la ley libera, de que, como decía Tomás Moro, hasta el diablo se merece el beneficio de la ley, entre otros motivos, en nuestro propio beneficio. Que nadie albergue la menor duda acerca de la validez de la fórmula democrática de acuerdo al planteamiento que con tanta convicción y coraje sostuvieron y con todas las consecuencias nuestros mayores. Y que nadie albergue la menor duda acerca del alcance del compromiso del humanismo cristiano con el poder del pueblo para la libertad, que eso es la democracia para nosotros, el poder del pueblo para la libertad. Nosotros somos pueblo, nosotros pertenecemos al pueblo, venimos del pueblo. Nadie nos tiene que explicar en qué consiste eso del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Nadie, ni por derecha, ni por izquierda, ni por populista, nadie nos lo tiene que explicar. Finalmente, eran 10, sí, Martín. El humanismo cristiano es una alternativa de amistad. ¿Pero en qué consiste la amistad? Definición de Simone Weil. Dice, el que crea en la amistad que tenga un amigo. Defender a la humanidad es tener un amigo, y a poder ser dos, y así, hasta la canción de Roberto Carlos de que yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Tengo un amigo. Y con el vigor que acompañó a su naturaleza frágil hasta su muerte, la de Simone Weil, aclaraba Simone Weil que la amistad no se funda sobre los deliciosos acuerdos que en apariencia constituyen el patrimonio común que los amigos comparten. Esto de los deliciosos acuerdos es eso, delicioso, ¿no? La amistad existe por el amor a la persona, y tanto en la coincidencia como especialmente en la discrepancia. Lo relevante de los acuerdos políticos democráticos que trascienden hasta alcanzar el rango de históricos pactos de convivencia no reside en el contenido de esos acuerdos, cosa importante. Lo relevante es que para alcanzar esos acuerdos, para alcanzar esos pactos, hemos mirado a los ojos del otro y nos hemos reconocido en esos ojos. Hemos confiado en el otro, hemos empeñado nuestra palabra y la hemos cumplido. Así se perforan las tablas duras. Bueno, me voy orientando hacia el final, un suspiro de alivio. Poner en el centro a la persona significa entender que la amistad cívica que viene es ruda.
Esa amistad la profesan personas que no quieren cantar en un coro. Si lo hacen, desean que su voz resulte reconocible como personas y como integrantes de una comunidad. Seguiremos cantando y de manera compacta, pero en una maravillosa polifonía de voces en donde cada una de esas voces será audible. Esta nueva amistad cívica, esta amistad ardua, decía Simone Weil, es la amistad que hace la paz. E igual que en los años 30 el discurso humanismo cristiano se enfrentaba a la lógica uniforme, y además de uniforme, uniformada de los totalitarismos, que aniquilaba la identidad y la singularidad de las personas al servicio de la masa, nosotros debemos oponernos a cualquier forma de reduccionismo populista de la primacía de la persona humana. Ejemplo paradigmático que seguro conocéis. Hace ahora más de 60 años, cuando en plena guerra de Argelia los integrantes del Frente de Liberación Nacional empezaron a colocar bombas en los tranvías de Argel, Albert Camus condenó las prácticas terroristas. El Partido Comunista francés, figuras como su otrora amigo Jean-Paul Sartre, salieron inmediatamente a criticar a Camus por condenar esas acciones terroristas. Y Camus entonces respondió que la violencia deslegitimaba cualquier causa, por justa que pudiera ser. Pero añadió, en uno de esos tranvías puede ir mi madre. Y yo, entre elegir la justicia y elegir a mi madre, elegiré siempre a mi madre. Cuando cada una de nuestras conciudadanas, cada uno de nuestros conciudadanos pueda ser nuestra madre, nuestro padre, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra amiga, nuestro amigo, cuando sintamos esa tensión de comunidad, sintamos esa mística de comunidad, realmente eso indicará que estamos en el camino adecuado. De verdad, termino. En una ocasión, un periodista le preguntó a una María Félix ya anciana cómo se conservaba siempre joven. Y sin esperar respuesta por parte de la doña, bellísima, como si tuviera que empezar a rondar la escondida por segunda vez, el periodista se aventuró a afirmar si acaso había hecho un pacto con el diablo. La actriz, poseedora de un talento, una inteligencia y una pasión que otorgaron crédito inmediato a la respuesta que estaba a punto de pronunciar y de pronunciar para la historia, le dijo al periodista que en efecto, ella sí que había hecho un pacto, pero no era un pacto con el diablo, sino un pacto con la vida. Y el pacto consistía en disfrutarla y honrarla. La política es el espacio que existe para hacer posible ese pacto con la vida al que estamos invitados. Si la política muere, ese pacto no será posible. Si la política desaparece a manos de la polarización partidaria, los populismos y el egoísmo, la vida plena, la vida a la que los ciudadanos tenemos derecho, la vida que constituye el centro del accionar político, el humanismo cristiano, no será posible. O como diría de nuevo Jacques Delors cuando reclamaba un nuevo impulso para el proyecto europeo, debemos recuperar dos grandes energías motrices: la imaginación y la capacidad ofensiva, la capacidad de pasar a la ofensiva. No de atacar, sino de proponer, y de proponer dinámicamente. La capacidad, de nuevo, en definitiva, de taladrar las tablas duras, como decía Max Weber. Ha llegado el momento que revalidemos nuestro pacto con la vida. Las voces de la fractura, el enfrentamiento, la división y la destrucción no son voces de vida. Anuncia todo cuanto en la vida nos traslada de la idea de muerte. Por ejemplo, el odio, el miedo, la mezquindad y la mediocridad. Porque odiar o temer es empezar a morir. Seguramente, sobre todo, odiar es haber muerto ya. No podemos limitar nuestros horizontes, pero tampoco ignorar nuestras responsabilidades a nuestros conciudadanos, es decir, hacia nuestros hermanos. Definir con claridad el bien común. El día que no seamos capaces de hacerlo, el humanismo cristiano entrará en trance de desaparición. Y con el humanismo cristiano, la democracia. Somos la última trinchera de la democracia, El día que esa trinchera no exista, hemos ido... eso da para otra conferencia, ¿no? Ir enumerando todos los momentos de la historia en que ha sido así. El último de los guillotinados por el terror durante la Revolución Francesa y el mismo día de la caída de Robespierre, el 28 de julio de 1794, fue un poeta llamado Andrea Chenier. El compositor italiano Umberto Giordano le dedicó una ópera que se estrenó en la Scala milanesa en 1996. Que la última víctima del terror fueron escritores, sin duda una imagen histórica imposible de ignorar, especialmente por parte de los escritores, claro. Y en el momento decisivo de su vida,
Mientras el protagonista aguarda en prisión el cumplimiento de su sentencia a muerte, su amada Magdalena de Cagny entona una célebre aria, la Mamma Morta, en donde recuerda el asesinato también por el terror de su madre, pero sobre todo cómo después su madre asesinada aparece en sus sueños para trasladarle un mensaje muy nítido. No, que no voy a cantar, ¿no? Que la intranquilidad no recorra de nuevo. Sigue viviendo, le dice la madre a la hija, yo soy la vida, en mis ojos está tu cielo, tú no estás sola, tus lágrimas enjugo, estoy en tu camino y soy tu soporte, sonríe y espera, yo soy el amor, es todo lo demás sangre y fango, yo soy divina, yo soy el Dios que baja al mundo desde el empirio y hace de la tierra un paraíso, yo soy el amor, el amor, el amor. Decía una Simone Weil, todavía no convertida al cristianismo, que no se puede ser revolucionario si no se ama la vida. No hay transformación cristiana posible sin amar la vida humana, tal y como el humanismo cristiano fue capaz de refundarla para la política, libre, justa, digna y plena. Las palabras de Umberto Giordano resuenan todavía en los teatros de ópera de todo el mundo. Era la ópera favorita del que fue mi maestro italiano, Giuseppe Galasso. Aunque él, sobre todo cuando íbamos a comer, un napolitano de 1,90 y 150 kilos, yo comía la 10ª parte que él, y me encantaba el Señor, decía nemico de la patria, traditore, ¿no? Cuando yo pedía una cosa más modesta, ¿no? En fin, recordado maestro Galasso. Y no únicamente por la belleza de la música o el singular carácter de la historia del creador asesinado por el fanatismo y por la intolerancia. El mensaje de Giordano, que era de Foggia en Apulia, es decir, la misma región de Aldo Moro, es el mensaje de la civilización del amor, del perdón y la reconciliación que defiende el humanismo de la razón práctica. Seguir viviendo juntos, sintiendo el apoyo y el sustento de las personas que amamos y que nos aman. Sentir el maravilloso milagro cotidiano de la vida junto a ellos. Sonreír y confiar. Ignorar todo mal sentimiento. El amor ha convertido a la tierra en un... Muchas gracias.